Edwin Rodríguez renuncia a su candidatura en la Alianza Bolivia Dice No. Bueno, ustedes saben que Edwin Rodríguez era el candidato a vicepresidente de la Alianza Bolivia Decide No, alianza por la cual el candidato a la presidencia es el senador Óscar Ortiz, ¿no? Aquí tenemos la fotografía de ambos en el, creo, Salar de Uyuni, donde están Óscar Ortiz con Edwin Rodríguez. Y aquí vemos pues el día de ayer Edwin Rodríguez presentando su carta de renuncia junto al presidente de Concipo. Concipo creo que es el Comité Cívico de Potosí o algo por el estilo, pero bueno. Esta es la carta que escribió el senador Edwin Rodríguez, que dice así: Yayagua, 12 de julio de 2019, señores presidente y vocales del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, referencia, presenta renuncia y es revocable a la postulación a la vicepresidencia del Estado por la Alianza Bolivia Dice No. Señores vocales, en el Congreso Extraordinario del Movimiento Originario Popular MOP, que es el partido por el cual Edwin Rodríguez, con una alianza con demócratas, logró precisamente esta senaduría, dice: efectuado en este histórico centro minero del Yayagua, hemos realizado un análisis la coyuntura política electoral del país, en la que resalta la estrategia del Movimiento Democrático Social, MDS, jefaturizado por Rubén Costas, que cuestiona, critica y ataca al candidato de oposición Carlos Mesa, en lugar de interpelar, cuestionar y atacar al ilegal e inconstitucional binomio oficialista de Morales y García. Se refiere a Evo Morales y Álvaro García Linera, ¿no? Esta estrategia electoral unilateral de demócratas, partido de Óscar Ortiz, tiende a dividir a la oposición, restar votación a comunidad ciudadana y facilitar el binomio oficialista, que pretende obtener una distancia electoral mayor al 10% del segundo más votado y así ganar en la primera vuelta y consolidar un gobierno dictatorial y corrupto al estilo venezolano. En la plena comprensión de la estrategia colaboracionista al oficialismo de la candidatura de Óscar Ortiz, el Comité Cívico Potosinista, COMCIPO, es Comité Cívico Potosinista, ha solicitado a mi persona la renuncia a la candidatura vicepresidencial y a mi partido, el MOP, entendiendo que la verdadera unidad se construye con hechos y no palabras. ¿Por qué pretende una Bolivia democrática y por qué amo a mi pueblo y mi patria y quiero vivir en democracia? Estoy convencido que esta acción patriótica servirá para contribuir a la unidad de la oposición, que logrará la recuperación de la democracia y derrotará al ilegal binomio oficialista. Con la convicción democrática que caracteriza al MOP, el Congreso Extraordinario de Yayagua ha decidido unánimemente respaldar la solicitud de CONCIPO para contribuir a la unificación de la oposición y así derrotar al ilegal binomio del continuismo dictatorial. Por lo que por mis raíces originarias, mis sentimientos populares y mi convicción democrática he decidido aceptar la solicitud de CONCIPO, valorar el respaldo unánime de mi partido, el MOP, y presentar formalmente mi renuncia irrevocable a la candidatura a la vicepresidencia por la alianza política electoral denominada Bolivia Dice No. Esta renuncia, que tiene carácter de irrevocable, está sustentada en mis derechos políticos reconocidos en tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y la legislación nacional en vigencia. Atentamente, senador Edwin Rodríguez Espejo, cara de identidad 3700868, Potosí, ¿no? Bueno, esta es la carta de renuncia que el día de ayer justamente presentaba Edwin Rodríguez, y bueno, esto ha provocado un tremendo remesón en todo lo que es el ambiente político en Bolivia, ¿no? Vamos a explicar algunas cosas acerca de esto. Bien, antes de entrar a revisar lo que es específicamente la renuncia del senador Edwin Rodríguez a la candidatura a vicepresidente, pues creo que tenemos que recordar un poquito cómo surgió esta candidatura, ¿no? Y qué es lo que pasó con los partidos políticos que conforman esta alianza. Hay que recordar que para las elecciones generales de 2014, pues se formó lo que es Unidad Demócrata, que era una unión entre el Partido de Demócratas, o Movimiento Socialdemócratas de Rubén Costas, y Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, ¿no? Ambos fueron en conjunto para estas elecciones, como candidato presidencial Samuel Doria Medina y a vicepresidente Ernesto Suárez, ¿no? Ambos perdieron, pero ganaron una gran cantidad de senadores y diputados y se constituían en la segunda fuerza política del país, pero evidentemente las cosas no estaban bien entre ambos, como que para las elecciones municipales y gobernadores, pues fueron cada
cada partido fue por su lado, como que Soledad Chapetón con Unidad Nacional logró la alcaldía del Alto, la alcaldía de Cochabamba la logró Demócratas con Leyes, y así, ¿no? Es decir, hemos tenido una oposición fraccionada desde hace mucho tiempo en Bolivia, y la verdad es que eso ha estado perjudicando mucho la democracia, ¿no? Finalmente se preveía que se iba a reeditar esta alianza, ya no con el nombre de Unidad Demócrata, sino con el nombre de Alianza Bolivia Dice No, nuevamente con los mismos actores, ¿no? Sin embargo, el miércoles 28 de noviembre, día que fenecía el plazo para la inscripción de los binomios para las elecciones primarias, pues Samuel Doria Medina decidió romper el pacto, ya que no se ponían de acuerdo quién iba a ser el candidato a presidente y vicepresidente, y de esta forma pues Samuel Doria Medina y Unidad Nacional se retiraron de lo que son estas elecciones 2019, ¿no? La posición de Samuel Doria Medina ha sido desde ese momento en que va a apoyar al candidato, al binomio que tenga más opciones de ganar a Evo Morales y Álvaro García Linera. Mientras que, bueno, Demócratas, ¿qué es lo que hizo? Esa misma noche, en una reunión de urgencia, anunciaron que los candidatos a presidente y vicepresidente iban a ser Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez. Evidentemente, como la Alianza Bolivia Dice No ya se había inscrito como alianza ante el Tribunal Supremo Electoral, pues tenían que seguir participando bajo ese nombre, ¿no? Bajo ese título. Pero en realidad, básicamente es el movimiento demócrata social el que está detrás de todo esto, ¿no? Esta fue la reunión precisamente donde se anunciaba a ambos. Aquí dice: el MDC presentó esta noche a los senadores Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez como sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Esta candidatura de la Alianza Bolivia Dice No refleja que el país quiere lo que el país quiere, es decir, la unidad, y la misma ahora está representada por dos hombres jóvenes con experiencia y de las regiones muy distantes, Santa Cruz y Potosí, dijo el presidente del MDS y gobernador cruceño Rubén Costas. Pues bueno, tal como les digo y tal como recuerdan, entonces esta candidatura precisamente fue así, elegida a los pelos en una reunión de último momento. Y bueno, bien, pero ¿cómo iba Óscar Ortiz en las encuestas, no? Vamos a revisar un poco ese tema. Tenemos aquí los datos de la revista Poder y Placer, elaborados por Captura Consulting, ¿no? Ahí tenemos la evolución de intención de voto para Evo Morales desde el 2018. Hay que recordar que el presidente Morales, pues básicamente desde el que asumió el poder, siempre ha sido candidato todo este tiempo, ¿no? Aun cuando estaba inhabilitado oficialmente, seguía siendo candidato. Y pues luego de que el TSP le terminó habilitando para estas elecciones, pues con mayor fuerza todavía, ¿no? Pero en enero de 2018 tenía un 25.6% de opción de voto, que creo que es la más baja en todo este periodo. Y ahora en abril 2019 pues tiene un 30.2%, ¿no? Carlos Mesa, que no era candidato sino hasta septiembre de 2018, empezó con 20.2%, y cuando dijo que iba a ser candidato pues alcanzó el máximo, ¿no? 28.3%. Pero varios errores cometidos en la campaña por Comunidad Ciudadana, que es por la alianza por la que está yendo Carlos Mesa, pues le han hecho bajar y está con 26.1%, ¿no? Y la candidatura que nos interesa, Óscar Ortiz, que en febrero tenía 6.2% y en abril estaba con 8.2%, y creo que no ha podido avanzar más. Bien, un comentario acerca de los candidatos, pues Evo y Álvaro son la candidatura más fuerte, creo que eso no es rebatible. Carlos Mesa empezó con todo y creo que la gente confiaba en él, que podía ser una opción, pero luego de conocer su candidato a vicepresidente, luego de que empezara a nombrar a gente que ya ha tenido bastante cola en lo que es la política boliviana, pues creo que ha empezado a perder votos. Y bueno, el MAS también lo ha atacado bastante, ¿no? Con los casos de Kiborax, los casos de su financiamiento y una serie de cosas. Y la verdad es que Mesa no termina de ser un candidato fuerte para enfrentar a Evo Morales, aunque sí es la segunda opción ante Evo Morales, aunque sí es la opción más clara al momento para luchar contra Evo Morales, eso sí es cierto, ¿no? Y tenemos a Óscar Ortiz, que creo que en un primer momento parecía una interesante opción.
Lo interesante de esta Alianza Bolivia dice, no, es que ya tenía una estructura de partido, ¿no? Y como les dije en un principio, es básicamente demócratas. Pero creo que los escándalos del alcalde de Cochabamba, escándalos en otras alcaldías también que tienen demócratas, y creo que su última estrategia, la de atacar a Mesa, queriendo sacarle votos a Mesa y no a Morales, lo están terminando de fundir, ¿no? Precisamente de eso vamos a hablar ahora. Estos son los ataques de Ortiz a Mesa. Esto sucedió en la primera semana de julio. Ustedes saben que el MAS siempre ha dicho que Carlos Mesa cobró $1 millón por ser vicepresidente de GONI. Estamos hablando del 2005-2006, ¿no? Y también en la última semana o anterior o en la primera semana de julio, pues Diego Ayo, el que fue nombrado vocero de Comunidad Ciudadana, dijo que este partido tenía $10 millones para la campaña, a lo cual pues recibió fuertes ataques del MAS y de paso ataques de Ortiz. Aquí dice, por ejemplo, Ortiz sigue su ataque a Mesa y le exige aclarar si recibió dinero para ser el vicepresidente de GONI. Ortiz a Mesa aclare sus cuentas y no se haga el ofendido, ¿no? Creo que esto es lo que terminó de molestar a Edwin Rodríguez, y creo que en cierta forma tiene razón, ¿no? Ortiz no debió haber atacado a Mesa. Es decir, sí, Mesa tiene sus cosas, pero el rival a vencer en estos momentos es Evo Morales, ¿no? Es decir, Ortiz no debería quitarle votos a Mesa, debería quitarle votos a Evo Morales. Y con eso tratar de consolidar una opción para ser presidente del país. Pero evidentemente en Demócratas pensaron que la mejor estrategia era quitarle votos a Mesa y tratar tal vez de seguir siendo la segunda fuerza política del país, ¿no? Este es el comunicado de Comunidad Ciudadana luego de la renuncia de Edwin Rodríguez. Esto lo sacaron luego de que se estuvo comentando mucho el día de ayer que fue demasiado rápido este comunicado, ¿no? Comunidad Ciudadana, la opinión pública, respetamos y valoramos en alto grado la decisión democrática del senador Edwin Rodríguez, que atendiendo al pedido de su partido, el MOP y el Comité Cívico Potecinista, ha renunciado a su candidatura a la vicepresidencia del Estado por la Alianza Bolivia. Dice, no, esta renuncia contribuye a clarificar las opciones políticas que tiene el pueblo en esta histórica circunstancia. Hoy Bolivia debe decidir si después de 13 años desea permanecer en el camino del abuso de poder del MAS o quiere un nuevo rumbo hacia un mejor país. Esta es una elección entre esas opciones. La Paz, 12 de julio de 2019. Y aquí obviamente tenemos las reacciones del partido político de gobierno. Estamos hablando del MAS, ¿no? El ministro Manuel Canelas, que el día de ayer dijo, si los opositores no son capaces de sostener el nombramiento de personas de su estrecha confianza, con dificultad podrían hacerse cargo de las riendas del país. Creo que esto es algo cierto, ¿no? La verdad es que la oposición está cometiendo bastantes errores en todo este tiempo. Es decir, sí, el MAS comete errores, pero la oposición también está a la par, ¿no? Es decir, lo de Diego Ayo, por ejemplo, fue un error bastante notorio. Luego la renuncia de Jaime Paz Zamora para el PDC, ahora la renuncia de Rodríguez, pues nos hacen ver que no hay gente comprometida en estos partidos de oposición, ¿no? Para ser una opción al MAS. Y bueno, aquí el diputado Víctor Borla, que también es potosino como Edwin Rodríguez, pues dice, tildó de pantomima la renuncia de Rodríguez. Partidos de derecha se juntan por intereses personales, no hay plan de gobierno, y ese es el problema, ¿no? Ojo, los planes de gobierno recién se van a conocer el día 19 de julio, el siguiente viernes. Yo creo que para el siguiente lunes ya vamos a poder tener algunos planes de gobierno. Los vamos a analizar en este canal de YouTube. Pero la verdad es que no hemos estado discutiendo nada de eso, ¿no? La agenda a la que nos lleva el MAS, el partido de gobierno, pues es la confrontación, es a la de sacar trapitos sucios de los candidatos opositores. Y los opositores más que todo están queriendo contraatacar todas esas acusaciones antes de que formular planes de gobierno, ¿no? Creo que estamos enlodados en ese momento. Y bueno, estas son las reacciones de demócratas. El día de ayer ya Rubén Costa salió a decir, hoy han vuelto a aparecer las viejas mañas de la vieja política para que Edwin Rodríguez renuncie. Bolivia dice no, denuncia traición y actos de corrupción, la renuncia. Rubén Costas afirmó
que hoy han vuelto a aparecer las viejas mañas de la vieja política para que Edwin Rodríguez renuncie. Y bueno, Óscar Ortiz, que un cambio tan radical solo se explica por factores económicos. No, el candidato a la presidencia por Bolivia dice no, estuvo en el Deber Radio respondiendo a las preguntas sobre la renuncia de su candidato a vicepresidente Edwin Rodríguez. Es decir, los demócratas están acusando a Edwin Rodríguez de haber recibido dinero para presentar su renuncia, ¿no? Yo creo que también fue una mala decisión sacar ese tipo de argumentos, ¿no? Yo creo que, bueno, no les quedaba mal decir aceptamos la renuncia, vamos a trabajar al respecto, vamos a conversar, porque al parecer Edwin Rodríguez no comunicó a demócratas que iba a renunciar, directamente lo hizo con esa carta al TC. Y creo que pues muchas cosas tendrán que pensar, ¿no? Y yo creo que este tipo de reacciones pues terminan perjudicando más a demócratas, y la verdad es que está hundiendo bastante a Bolivia, dice ¿no? Vamos con más repercusiones. Bueno, Edwin Rodríguez tampoco se quedó callado y le respondió esto a demócratas, ¿no? El ladrón piensa que todos son de su misma condición. El senador Edwin Rodríguez respondió a las insinuaciones que en su renuncia hubo un acto corrupto. Además dijo que nunca tuvo contacto con Carlos Mesa. Rodríguez renuncia criticando el accionar de Bolivia, dijo no. Desde el oficialismo, el accionar del senador por demócratas es calificado como un cálculo político que empaña a la entidad cívica que habría servido para fines políticos de una pugna interna entre fuerzas de la derecha boliviana. Y es así, bueno, Rodríguez creo que no podrá decir eso, creo que también él acaba de morir políticamente, por lo menos para estas elecciones. Ustedes saben que en Bolivia nunca se sabe, tal vez aparezca de acá 4 años, pero creo que este acto lo terminan de sepultar políticamente a él, y tal vez a Bolivia, dice no. Y ya estamos viendo las primeras consecuencias. Las plataformas aliadas de Ortiz le retiran su apoyo tras salida de Rodríguez. Jóvenes Unidos por Santa Cruz y Resistencia Solidaria se desmarcaron de Bolivia, dice no. El motivo expuesto es la falta de unidad. Otras organizaciones cercanas al candidato a presidente consideran que actúan por motivos económicos. Y es así, o sea, recién estamos empezando a sentir las consecuencias de esta renuncia. Y vamos a ver si estas plataformas, que la verdad nadie sabe cuántos son, quiénes son bastante desconocidos, la verdad, que han firmado acuerdos, pues seguramente hubieron, ustedes saben, ¿no? Varias plataformas que rompieron acuerdos con Carlos Mesa y se fueron a Bolivia, dice no, pero ahora seguramente esto va a ocasionar que rompan con Bolivia, dice no, y regresan a Carlos Mesa, pues, y estamos a una semana de la presentación de las candidaturas a diputados y senadores, ¿no? Por otro lado, no sabemos aún si Edwin Rodríguez podía renunciar. ¿Por qué? Porque también en esta semana se ha conocido que el TC ha rechazado la renuncia de Jaime Paz Zamora. Resulta que ustedes saben que Jaime Paz Zamora había renunciado a la candidatura a la presidencia, pero no, esto no es posible, no puedes renunciar. ¿Por qué? Porque la ley 1096 de partidos políticos, en su artículo 28, nominación de candidaturas, dice: los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas y para las elecciones generales. Las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados son la muerte o una enfermedad gravísima sobreviniente debidamente probada de alguna o alguno de los miembros del binomio elegido. Es decir, si pretenden que Jaime Paz Zamora pues no sea candidato a la presidencia por PDC, pues tiene que tener una enfermedad gravísima directamente, que en paz descanse, ¿no? Al parecer lo mismo tendría que suceder con el binomio Óscar Ortiz Rodríguez, lo cual creo que está bastante mal, ¿no? No me parece que esto sea correcto. Es decir, si alguien renuncia debería aceptársele y quizás con otro tipo de aceptar que se lo reemplace con algún tipo de, no sé, creo que la ley de organización de partidos políticos tiene muchas falencias, muchos vacíos, y pues esta es una de esas, ¿no? Es que si se vuelve a repetir este fallo, prácticamente vamos a tener a Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez ahí en la papeleta, aunque Edwin Rodríguez pues ya no es candidato, ¿no? Y pues eso sería la verdad es que
aún no me atrevo a decir a quién ayudó precisamente esta renuncia, porque por un lado destapa o termina de visibilizar toda la improvisación que ha estado ocurriendo, que ocurre y que seguramente va a seguir ocurriendo con todo lo que es la oposición boliviana, comunidad ciudadana incluida, y podría fortalecer a lo que es el movimiento del socialismo, ¿no? Porque simplemente miras de palco y pues dices, jaja, miren, se están peleando entre ellos, ¿no? Y nosotros seguimos creciendo. O podría favorecer a comunidad ciudadana sumándole los votos que hubiera captado Edwin Rodríguez en Potosí y quizás votos que quizás Óscar Ortiz estaba ganando en todo lo que es la parte occidental del país, ¿no? Quizás sumarle una cantidad de votos precisamente para permitirle llegar a segunda vuelta y ahí competiría en más igualdad de condiciones con el MAS. Podría suceder eso también. La verdad es que es difícil analizar en este momento todo esto, pero ante todo creo que no estamos discutiendo de lo realmente importante, ¿no? Es decir, repito nuevamente, no estamos discutiendo planes de gobierno ni opciones. La única, si bien el MAS anda hablando de una agenda del bicentenario, si ustedes leen esa agenda, pues básicamente son cosas que no pudieron hacer en 13 años y creo que tampoco van a poder hacer en otros 13 años, ¿no? Y su mayor discurso, el más poderoso que tiene el MAS, es decir, pues que no vuelvan los vendepatrias, ¿no? Mientras que el discurso de comunidad ciudadana es que basta del régimen autoritario del MAS y que queremos cambio, pero tampoco hay una opción clara de qué es lo que va a hacer cuando sea presidente Carlos Mesa, ¿no? Creo que la principal pregunta es qué es lo que va a hacer con Evo Morales, porque hay que ser sinceros, de ganar comunidad ciudadana, de ser Carlos Mesa presidente, pues Evo Morales no se va a quedar quieto, ni Álvaro García Linera, ni Adriana Salvatierra, ni Betty Yañíquez, ni Víctor Borda, ni nadie se va a quedar quieto. Y creo que necesitamos una respuesta específicamente para esa pregunta. Yo espero eso más que todo, y en función a eso decidir mi voto para el 2000 y para los siguientes 5 años, ¿no? Bueno, eso sería. Vamos a ver qué cosas más surgen en la política del país.